Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Qué hermoso es haber pasado este sábado en unión con nuestro Dios, alabando, glorificando su nombre, escuchando los consejos, cantándole. Ha pasado este sábado y entramos a una nueva semana. Y así es de que estudiaremos la introducción de la lección número 5, titulada Mayordomos después del Edén. El título nos dice que somos mayordomos, administradores, porque como hemos estudiado en lecciones anteriores, Él nos dice a través del estudio de su palabra que Él es el dueño de todo lo que hay y existe aquí en la tierra y en el universo, que nosotros todos somos mayordomos, no somos dueños, porque nada de esto llevamos cuando nos morimos, sino que mientras tenemos vida el Señor nos proporciona esto para beneficio nuestro y para que beneficiemos también a otros. Quiere decir, cuando veo el título, mayordomos después del Edén. Antes del Edén, ¿Adán y Eva no eran mayordomos? Sí, eran mayordomos. Mire lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que Adán y Eva eran mayordomos. El dueño es Dios, Él es el creador y le dio todo a esta pareja para que lo cuidaran, para que lo sembraran más cosas, más plantas, o sea que lo hicieran. Si era hermoso, que siguiera siendo hermoso, labraran y lo guardasen. Pero ahora, después del pecado, la mayordomía ya fue un poco más difícil, porque al principio no era difícil, todo era armonía, pero después del pecado sí. ¿Por qué? Porque al principio no había egoísmo, el yo no estaba, no se anteponía ante la palabra de Dios, pero ahora se antepone el orgullo, el yo, es mío, ¿por qué tengo que darlo? Que lo haga otro. Así es de que después del Edén, la mayordomía viene a enseñarnos, a capacitarnos para que podamos estar en la tierra nueva con el Señor Jesús como fieles mayordomos. Quiere decir que la mayordomía que practicamos ahora es una escuela que nos está educando para cuando tengamos que estar en la tierra nueva, sepamos que somos mayordomos y que Dios, nuestro Creador, es el dueño.
Y ahora, ¿de qué somos mayordomos? Dice mayordomos después del Edén. La palabra mayordomía es bastante amplia. Muchas veces nosotros, cuando decimos mayordomía, mayordomos, pensamos solamente en cosas materiales, en dinero. No. Lo primero que el Señor nos da como mayordomos, para que cuidemos. El mayordomo debe cuidar. ¿Qué debo cuidar? Primeramente, debo de cuidar el Evangelio. O sea, debo de cuidar a Cristo. ¿Cómo debo de cuidar a Cristo? Si Él no está acá, debo de cuidar que Cristo no se vaya de mí, que no lo saque de mí, que Él y yo seamos uno, porque esa es la base para que yo llegue a ser un fiel mayordomo, de acuerdo a como tenga Cristo dentro de mí. La mayordomía llegará a ser algo que me agrade, algo que será natural en mí. Además de eso, somos mayordomos acerca del cuerpo. Debo de cuidar este cuerpo que el Señor me ha dado, porque Él me dice que es templo y morada del Espíritu Santo. Y aquel que destruya el cuerpo, dice, Dios le destruirá a él. Por eso es que debemos de tener presente que somos mayordomos del cuerpo. Pero hay quien que dice, el cuerpo es mío, yo hago con él lo que quiera. No, hermanos, podrá decir eso, pero eso no indica que no somos mayordomos. De eso también vamos a dar cuentas, porque el mayordomo da cuenta a su Señor. Además de ser mayordomos del Evangelio y del cuerpo, también el Señor nos ha dado tiempo. Somos mayordomos del tiempo, para que cuidemos ese tiempo. ¿En qué lo estamos utilizando? Piense usted en qué utiliza el tiempo. Un fiel mayordomo utilizará el tiempo en las cosas que agradan a Dios. Además de ser mayordomos del tiempo, el Señor nos ha dado talentos y dones. Y de todo ello también vamos a dar cuentas. Como ustedes ven, ser mayordomos es un privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros, de acuerdo a la capacidad que tengamos. Pero todos vamos a rendir cuentas. El versículo de memoria nos dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Imagínense, primeramente, somos encargados, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Imagínense, qué privilegio el nuestro, el de cuidar el Evangelio, de que el Evangelio sea proclamado a los cuatro vientos, que de parte mía anuncie al Señor Jesús,
que Él es mi Señor, el Salvador, que Él perdona, que Él nos ama, que Él está intercediendo, que Él viene pronto. De todo ello tenemos nosotros que hablar. Y nuestros hechos hablan, no solamente nuestras palabras. De acuerdo a cómo vivimos, anunciamos si Jesús es real en mi vida, o si no, no lo es, de acuerdo a cómo nosotros vivamos. Por eso es muy importante que tengamos presente que somos mayordomos de Cristo, que Él more en nosotros. Sigue diciéndonos ahí el versículo de memoria, vamos a volverlo a repetir, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Esa es la base de un fiel mayordomo, es cuidar el Evangelio. Y si cuido el Evangelio, estoy cuidando mi vida eterna, mi salvación. Porque el Evangelio es Jesucristo. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo primerito, soy mayordomo de ello. Nos dice una historia. Hace muchos años, durante la Gran Depresión de la década de 1930, un joven pastor golpeó a la puerta de un granjero en Nueva Gales del Sur, en Australia. El granjero se llamaba Dave Oliver. Abrió la puerta y se quedó mirando sorprendido al visitante. Dave estaba seguro de que este hombre era el que había visto en un sueño unos días antes. Invitó al pastor a que pasara. El pastor les ofreció estudios bíblicos a Dave y a su esposa Dora, y ellos accedieron. Hasta ese momento, la pareja no había hecho parte de su vida familiar el asistir a la iglesia. Aunque Dave y Dora aceptaron la mayoría de las doctrinas bíblicas que el pastor compartía con ellos, Dave resistió durante un tiempo, y dice, Dave resistió cuando estudiaron del sábado. Dave estaba convencido de que si dejaba la granja para asistir a la iglesia, su gran cosecha de sandías, la única fuente de ingresos para el invierno siguiente, se perdería a manos de ladrones o vecinos hambrientos. Finalmente, los impulsos del Espíritu Santo convencieron a Dave y a Dora de que debían confiar a Dios sus cosechas y adorar en la iglesia. El sábado de mañana, mientras Dora preparaba a los niños para ir a la iglesia, Dave se paró en su campo de sandías y entregó su cosecha al cuidado de Dios, mientras la familia estuviera ausente. Y entonces contó las sandías. Eran 556 sandías. La familia estuvo sentada durante el culto, pero Dave no escuchó mucho del mensaje del pastor. No podía dejar de preocuparse por sus sandías. Tan pronto como terminó el culto, Dave reunió a su familia en su carro tirado por caballos y se dirigió a la casa. Dora y los niños percibían la preocupación de Dave y silenciosamente comieron lo que habían traído para el almuerzo en camino a casa. Cuando llegaron a la casa, Dave
le pidió a su hijo que guardara el carro y soltara el caballo, mientras él se dirigía al campo de sandías. No se veía ningún rastro de que alguien hubiera robado alguna. ¿Cuántas sandías contó antes de irse a la iglesia? 556. Metódicamente, después que fue a la iglesia, contó sus sandías y contó 467 sandías. Al sábado siguiente, la familia se preparó otra vez para asistir a la iglesia. Una vez más, Dave fue a su parcela durante la preparación de los muchachos. Y una vez más, Dave fue a su parcela donde estaban las sandías, oró pidiendo la protección de Dios y las contó. Esta vez contó 485. Luego la familia fue al culto. Esta vez Dave escuchó más cuidadosamente el sermón, pero tan pronto como terminó el culto, apuró a la familia para ir a la casa. Otra vez, Dave contó las sandías. Había 493. Dave estaba convencido. Se arrodilló allí mismo, en gratitud a Dios por haber protegido su cosecha y por haberlo convencido de que él protegía su cosecha mientras estaba con su familia en el culto de adoración. Después de eso, Dave y su familia asistieron regularmente a la iglesia. Se conoció a Dave por su fidelidad y por cosechar las mejores frutas y verduras en la región. Aunque con relativamente poca educación formal, Dave enseñó a sus hijos y a sus nietos que Dios se encontrará con ellos donde quiera que estén y los guiará a donde Él quiera que estén, mientras ellos estén listos para seguirle. ¿Qué vemos ahí? Dave no conocía a Dios, no sabía de la mayordomía, pero él no resistió. Escuchó la voz del Espíritu Santo que le envió a través de este pastor que tocó a la puerta. Y él se dejó llevar por el Espíritu Santo. Fue bendecido. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Si nosotros también nos dejamos llevar por la voz del Espíritu y ponemos todo en sus manos, Él cuidará no solamente de nuestra vida, sino que también cuidará de todos nuestros bienes. Hagamos la prueba. Seguimos aquí en la introducción. El primer trabajo de Adán y Eva implicaba mayordomía. Se les dio el jardín del Edén y toda la creación para cuidar, disfrutar y señorear. Eso es lo que Adán y Eva habían recibido de parte de su Creador para cuidar, disfrutar y señorear. Aunque no poseían nada de eso, eran administradores de lo que el Señor les había confiado. Durante esta semana observaremos más de cerca la definición de mayordomo después de la caída. Luego que nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén, esa responsabilidad sigue con todos nosotros. Es decir, nosotros también somos mayordomos, pero en un mundo muy diferente al que Adán y Eva disfrutaron primeramente, donde todo era armonía, donde todo era paz, donde no habían ladrones, donde
todo era amor. Hoy por hoy hace falta mucho de eso. ¿Y qué es la mayordomía? Como dice aquí en la lección, algunos personajes bíblicos revelan lo que es un mayordomo por su modo de vida. Entre ellos teníamos a José. Él fue un fiel mayordomo. Daniel. Y hay varios que vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana. Otros pasajes lo definen con mayor claridad. Cuando llegamos a ser mayordomo de Dios, cambiamos nuestro enfoque. Dejamos de centrarnos en el mundo y sus valores materialistas para centrarnos en el Creador y su misión. O sea, un fiel mayordomo se centra en ¿qué dice? En el Creador y su misión. Esa es la primera misión de un mayordomo: cuidar del Evangelio, cuidar de las buenas nuevas, cuidar de Jesús, que la gente llegue a conocerle, a aceptarle, que le ame. Esa es nuestra responsabilidad. Al igual que con Adán y Eva, Dios nos confía responsabilidades de origen divino. Sin embargo, desde la caída en el Edén, la tarea de la mayordomía ha cambiado, porque junto con las responsabilidades de cuidar el mundo material, también se nos encomienda ser buenos mayordomos de las verdades espirituales. Eso no lo olvidemos. Somos mayordomos de las cosas espirituales como de las cosas materiales, porque Él nos dice que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para la introducción de esta semana. Bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al hombre testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de cuantos seres la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así, el Señor en su gran misericordia quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirle a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. La vida de trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor a Él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 43. Dios desea que sus obreros lo consideren como el dador de todo lo que poseen, que recuerden que todo lo que tienen y todo lo que son procede de Él, cuyos consejos son admirables y cuyas obras son excelentes. El delicado toque de la mano del médico, su poder sobre los nervios y los músculos, su conocimiento del delicado organismo del cuerpo, constituyen la sabiduría del poder divino que debe emplearse en beneficio de la humanidad doliente. La habilidad con que el carpintero usa el martillo y la fuerza con que el herrero hace resonar el yunque proceden de Dios. Él ha dado a los hombres habilidades y desea que éstos acudan a Él en busca de consejos. Así podrán emplear sus dones
con una eficacia infalible y podrán testificar que son obreros juntamente con Dios. Todo lo que poseemos pertenece al Señor, sin ninguna duda. Él nos invita a despertarnos, a compartir las cargas de su causa para que su obra tenga prosperidad. Cada cristiano debe llevar a cabo su parte como un mayordomo fiel. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 120. Dios ha hecho a los hombres administradores suyos. Las propiedades que Él puso en sus manos son los medios provistos por Él para la difusión del Evangelio. A los que demuestren ser fieles administradores, les encomendará responsabilidades mayores. Dijo el Señor: yo honraré a los que me honran. Patriarcas y Profetas, página 569. Todas las cosas buenas que tenemos son un préstamo de nuestro Salvador. Nos ha hecho mayordomos. Nuestras ofrendas más ínfimas, nuestros servicios más humildes, presentados con fe y amor, pueden ser dones consagrados para salvar almas en el servicio del Maestro y para promover su gloria. El interés y la prosperidad del reino de Cristo deben superar toda otra consideración. Los que hacen de sus placeres e intereses egoístas los objetos principales de su vida no son mayordomos fieles. Los que se nieguen personalmente con el fin de hacer bien a otros y se consagren con todo lo que tienen al servicio de Cristo, experimentarán la felicidad que en vano busca el egoísta. Los cristianos se olvidan de que son siervos del Maestro, de que le pertenecen ellos mismos, su tiempo y todo lo que tienen. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 436. Así es de que, hermanos, la introducción para esta semana nos recuerda la responsabilidad que tenemos como mayordomos que somos de cuidar el Evangelio, de cuidar nuestro cuerpo, el tiempo, dones y talentos. Y que de cada uno de ellos vamos a dar cuentas. Así es de que eso tengámoslo presente. Y por eso, hermanos, pidamos la ayuda del Señor para que podamos ser fieles mayordomos mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que tengan una feliz semana. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.